Good morning, students. Welcome to my class. My name is Donny, and today we are going to make a new topic. The topic is possessive case. Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor Donny, y el día de hoy vamos a ver un nuevo tema. El nuevo tema es el caso posesivo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la presentación. English course, curso de inglés, teacher, quien les habla, Don Chambi Escobar, and finally the topic, possessive case, y finalmente el tema, el caso posesivo, ¿sí? Este video está dirigido para los alumnos del tercer grado. Sin más demora, comenzamos. En primer lugar, vamos a ver qué es el caso posesivo. ¿Ya? El caso posesivo son expresiones que me van a denotar posesión y tienen la siguiente fórmula. ¿Ya? Esta formulita es lo más importante del caso posesivo. Si ustedes se recuerdan o se aprenden esta formulita, el caso posesivo va a ser muy fácil. La primera pregunta es de quién o de quiénes, ¿sí? Más un apóstrofe S, y en segundo lugar, qué. Es decir, se está refiriendo al objeto. ¿A quién le pertenece o a quiénes le pertenece? El apóstrofe, la letra S y qué les pertenece. ¿Ya? Entonces, para que esté más claro, porque seguramente me han escuchado y no saben ni de lo que estoy hablando. ¿Ya? Para que esté claro a qué me refiero, vamos a ver este ejemplo. ¿Sí? Aquí yo tengo la siguiente oración: el cuaderno de María. ¿Ya? El cuaderno de María. Si es que yo traduzco esta oración literalmente al inglés, sería de la siguiente forma: The notebook of Mary. The notebook of Mary. ¿Ya? El cuaderno de María. Esa sería la traducción literal, es decir, exactamente igual al español, lo traduzco al inglés. Pero ¿qué pasa? Para este tipo de oraciones yo puedo aplicar el caso posesivo. Es decir, que voy a transformar esta oración a mi possessive case utilizando la fórmula, ¿sí? Entonces me dice, primero va a ir a quién le pertenece o de quién es, ¿sí? De quién o quiénes. En este caso, a ver, the notebook of Mary, el cuaderno de María. ¿A quién le pertenece? A María, ¿verdad? De María. Entonces coloco Mary. Dice, después le colocas un apóstrofe y una S. Apóstrofe S y de ahí qué, es decir, el objeto o qué es lo que le pertenece. Notebook, ¿sí? ¿De quién o de quiénes? Mary, apóstrofe S y qué, notebook, notebook, ¿sí? Entonces sería Mary's notebook, ¿sí? En vez de colocar the notebook of Mary, yo puedo decir Mary's notebook. ¿Y qué significa? Exactamente lo mismo: el cuaderno de María. El cuaderno de María. ¿Sí? Ese es el possessive case, el caso posesivo. Fácil, ¿verdad? Ahora sí, ahora que ya vimos el ejemplo, entonces ya sabemos de qué se trata esta fórmula: de quién es, apóstrofe S y qué. Listo, entonces vamos a aplicarlo en el siguiente ejemplo para que quede un poco más claro. A ver, me dice el salón del estudiante. Primero vamos a traducir de forma literal. ¿Cómo digo salón? The classroom of the student. ¿Sí? Literalmente sería así: the classroom of the student, el salón del estudiante. Pero ahora vamos a transformarlo al caso posesivo. Entonces primero va ¿de quién o de quiénes? ¿De quién? Del estudiante. The student. De ahí
apóstrofe S, apóstrofe S, the students, y de ahí viene el qué. ¿A qué me refiero? Al salón, classroom. Listo. Entonces miren, the students classroom, ¿sí? The students classroom. Entonces, ¿qué elimino? Elimino este the y elimino este of, ¿sí? Elimino el the y el of y me quedo the students classroom. ¿De quién? Apóstrofe S, ¿sí? Apóstrofe S, este es lo nuevo. Y classroom, salón. Listo, a ver, vamos a ver otro ejemplo. Primero traducimos literalmente el auto de Tom. ¿Cómo digo auto? Car, ¿verdad? The car of Tom. El carro de Tom. Listo. Entonces, ahora lo voy a transformar al caso posesivo. Primero me hago la pregunta, ¿de quién o de quién es? De Tom. Ahí a Tom. Entonces, primero irá Tom. De ahí coloco apóstrofe IS, apóstrofe IS, y de ahí, ¿a qué me refiero? O sea, al objeto, the car. Pero como no va el da, simplemente car. Listo. Tom's car. Tom's car. ¿Qué significa? El auto de Tom. El auto de Tom. Miren, también eliminé este da, este of, ¿sí? Y aquí estoy utilizando mi apóstrofe más S. Sencillo, ¿verdad? A ver, un ejemplo más. Nuevamente, vamos a cambiar esto, que no sea el auto, para que no sea repetitivo. El perro de mi suegro, ya se refiere al animal, no van a pensar mal. El perro de mi suegro, entonces diré the dog of my, ¿cómo digo suegro? Suegro se dice así, father in law, ¿ya? Father in law es suegro, father in law. Ya está. Entonces, ahora vamos a transformar al caso posesivo. Primero, ¿de quién? ¿De quién es? De mi suegro, de mi suegro. Todo esto, perdón, aquí era my. De mi suegro, my father-in-law, ahí está, my father-in-law. De ahí, ¿qué más viene? Apóstrofe S. Apóstrofe S. Y de ahí a lo que me refiero, ¿sí? Al objeto o a lo que soy, o a quién o a lo que hace referencia la pertenencia, la posesión, es decir, el perro, dog. Listo. My father-in-law's dog. My father-in-law's dog. Y nuevamente eliminé the of y aquí está apóstrofe más S, ¿sí? Sencilla. Entonces, de todo esto que es prácticamente todo el tema, lo más importante, recordar que la fórmula de quién es, apóstrofe S y qué, ¿sí? Y existen dos formas, la forma literal o la forma del caso posesivo, ¿sí? La más recomendable es la del caso posesivo y es la que siempre vamos a utilizar. Listo. ¿Qué otra cosa? Eliminamos the y of, ¿sí? Eliminamos the y of y se le aumenta apóstrofe S, apóstrofe S, apóstrofe S. Listo. Entonces, let's go to see some notes, ¿ok? Ahora vamos a ver algunas notas. Me dice, se usa el apóstrofe más S con sustantivos en singular o plural que no terminan en S. Es decir, que si yo tengo mi sustantivo que no termina en S, así sea singular o plural,
¿sí? Al momento de hacer el caso posesivo, yo le deberé aumentar apóstrofe y S. Por ejemplo, the dog's bone. ¿Qué quiere decir? El hueso del perro. El hueso del perro, ¿sí? Ahora otra nota. Se usa solo el apóstrofe, ¿sí? Es decir, ya no con S. Se usa solo el apóstrofe con sustantivos en singular o plural que terminen en S. Entonces, ¿qué sucede cuando el sustantivo termina en S? Ya no le voy a aumentar apóstrofe S, simplemente un apóstrofe. Aquí pequeñito se ve el apóstrofe. The teacher's classroom. The teacher's classroom. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque si es que yo le aumentase una S más, entonces al momento de decir o expresar este caso posesivo, ¿cómo tendría que ser? The teacher's classroom. No es natural, no es fluido, ¿no es cierto? Por eso es que si es que termina en S, no se aumenta otra S, simplemente el apóstrofe. Dice, en expresiones compuestas el posesivo se agrega en la última palabra. Lo que sucedió con my father-in-law, ¿sí? Si es que yo quiero decir una expresión compuesta, es decir, que tiene muchas palabras, el apóstrofe solo va a ir en la última palabra, no va a ir en todas, sino en la última. Por ejemplo aquí, my little brother's ice cream. My little brother, todo esto es una expresión compuesta. Mi hermano pequeño, ¿sí? My little brother's ice cream. ¿Ya? Y el posesivo solo se agregó a la última palabra. El helado de mi hermano pequeño. El helado de mi hermano pequeño. ¿De quién? De mi hermano pequeño. ¿Qué? El helado. ¿Sí? Sencillo. Listo. Y por último, ¿sí? Y la más importante, me dice, no confundir el posesivo con la contracción del verbo to be. ¿Sí? Ustedes recuerdan que en el verbo to be, en este, ¿sí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo tenía she is. Yo podía contraer de la siguiente forma. She's, ¿verdad? Ya, entonces, esta contracción, que también es igual a mi caso posesivo, apóstrofe S, ¿sí? Esta contracción pertenece al verbo to be. Entonces hay que diferenciar cuándo esta contracción es para el caso posesivo y cuándo es para la contracción del verbo to be. Ya, por ejemplo, aquí tenemos his student's notebook, ¿sí? El cuaderno de su estudiante. El cuaderno de su estudiante. Posesivo. Miren, his students playing. His students playing. Su estudiante está jugando. Aquí es una contracción del verbo to be. Está jugando. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta? Fácil, porque en la contracción del verbo to be, después de la S va a venir un verbo. En cambio, en el posesivo, después de la S va a venir un sustantivo o un adjetivo algunas veces, ¿sí? Entonces, posesivo será sustantivos, adjetivos, contracción del verbo to be, verbos, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, a ver, repasemos nuevamente, ¿sí? En el caso posesivo, esta es la fórmula de quién, quiénes, apóstrofe y qué, ¿sí? Se elimina el da y el of y todo lo demás entra a la oración, solo que se cambia de posición, ¿verdad? Y se aumenta ES. Ahora, en cuanto a las reglas, ¿sí? Vamos a resumir así. Si es que la palabra termina en S, ya no se aumenta apóstrofe S, simplemente apóstrofe. Listo. Y en las palabras compuestas va en la última. Ahora, no hay que confundir, ya les dije, posesivo y verbo to be.
Y ahora vamos a practicar un poco para que quede bien clara esta parte. Me dice change these expressions to the possessive case. Cambia estas expresiones al caso posesivo. Miren, the car of the driver, the book of my mother, the sister of my father-in-law, the nice doll of this girl, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es transformar al caso posesivo. A ver, vamos a agarrar ¿cuál? Esta, ¿ya? The nice doll of this girl. ¿Qué quiere decir? La linda muñeca de esta chica. Entonces recordamos. Primero iba de quién o de quiénes, ¿sí? ¿De quién? De esta chica. Entonces pondré this girl. ¿Qué más? ¿Termina en S? No, ¿verdad? Ahí entonces apóstrofe S. This girls. ¿Qué? ¿Qué? La linda muñeca. Nice doll. This girl's nice doll. La linda muñeca de esta chica. La linda muñeca de esta chica. Eliminé el da y el of. Cambié de posición. This girl delante, nice doll detrás y uní con un apóstrofe S. ¿Sí? Entonces ustedes van a hacer lo mismo para cada uno de los ejercicios. ¿Ya? A ver, vamos a seguir practicando. Dice, find the mistake or mistakes, underline it or underline them, and write the correct sentence. Dice, encuentra el error o errores. Subráyalo o subráyalos y escribe la oración correcta. Listo, entonces miren, aquí hay algunas oraciones que tienen errores. Ustedes tienen que encontrar el error en esta oración, ¿ya? Y corregirla. Por ejemplo, vamos a hacer esta, ¿ya? La que dice, my father hat is on the table. Dice, my father hat is on the table. Mi padre, gorro o sombrero, está sobre la mesa. Mi padre, sombrero, está sobre la mesa. ¿Qué le falta aquí para que tenga sentido? Debería ser así, ¿verdad? My father's hat is on the table. Ahora sí, miren la diferencia. El sombrero de mi padre está sobre la mesa. El sombrero de mi padre está sobre la mesa. ¿De quién? De mi padre. ¿Qué? El sombrero unido por un apóstrofe y S. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver estas oraciones y hay algunos errores. En este caso el error estaba en que faltaba el apóstrofe y el S, ¿no? Quizá por ahí haya un error con el verbo to be, con el, no sé, con otro verbo o con el plural. Ustedes tienen que buscar y corregir. Y ahora sí, para terminar, the homework. ¿Ok? En la tarea hay 2 puntos. La primera me dice, make 5 sentences using possessive case plus verb to be. Dice, haz 5 oraciones utilizando el caso posesivo más verbo to be. Es decir, vas a hacer oraciones con el verbo to be y con el caso posesivo. Y la segunda, make 5 sentences using possessive case plus present continuous. Haz 5 oraciones utilizando el caso posesivo más presente continuo. Es decir, oraciones en presente continuo con caso posesivo. ¿Ya? Y aquí tenemos 2 ejemplos. Aquí tengo unas manos, ¿verdad? ¿Las manos de quién? Vamos a poner que sean las manos de María. Entonces diré, Mary's hands, las manos de María,
son hermosas. Mary's hands are beautiful. Mary's hands are beautiful. Las manos de María son hermosas. Caso posesivo, verbo to be. Miren, entonces ya hice una oración del caso posesivo más verbo to be. Caso posesivo, verbo to be. Y en la segunda, Tom's dog is barking in the street. Tom's dog is barking in the street. Que dice, el perro de Tom está ladrando en la calle. El perro de Tom está ladrando en la calle. ¿Sí? Entonces, ustedes, al igual que estos ejemplos, me van a hacer 5 oraciones con verbo to be, caso posesivo, presente continuo, caso posesivo. ¿Ya? Y de igual forma le van a colocar una imagen. La imagen, recuerden que puede ser impresa, puede ser, si quieren, pueden dibujar la imagen, pueden recortar de periódicos, de láminas, de libros viejos, cuadernos viejos, ¿ya? Y la colocan encima. La idea es que la imagen les ayude a entender la oración, porque por ejemplo aquí, hasta ahora no hemos visto el verbo bark, ¿sí? Pero si yo veo la imagen, ¿sí?, puedo deducir que bark es ladrar, barking, ladrando, ¿sí? Para eso sirven las imágenes, para ayudarnos a memorizar verbos, palabras. Listo, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Si es que tienen alguna duda o consulta, me lo pueden hacer llegar a mi WhatsApp. Ya, también no se olviden de avanzar con sus tareas, con sus prácticas, y también enviármelas para que las tenga en cuenta en el registro, en las notas. Eso sería todo por el día de hoy y nos vemos a la siguiente clase. Muchas gracias.